Doctor Marcel Tangarife, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días a usted y a toda la audiencia. Doctor Tangarife, tenemos una enorme curiosidad por saber qué dijo la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ratificando la decisión que se había tomado contra Andrés Felipe Arias. Quiere decir que todos los ciudadanos del mundo, o por lo menos de los países que suscribieron los tratados de Roma, tienen derecho a una segunda instancia, menos Andrés Felipe Arias. Cuéntenos qué fue lo que dijo la Corte sobre ese particular. Pues doctor Londoño, lo primero que tengo que decir es que yo tengo exactamente la misma curiosidad que tiene usted de saber qué es lo que ha dicho la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, porque en una costumbre o en una conducta que está haciendo carrera en Colombia y que me parece que debe corregirse para la buena administración de justicia, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia el día miércoles notificó a través de un trino el sentido del fallo de tutela, que lo hizo conocer a los medios de comunicación, pero a las partes, es decir, a Andrés Felipe Arias y sus abogados, y no nos ha puesto en conocimiento ni la sentencia ni el salvamento ni el salvamento de voto, con lo cual pues estamos todavía en incertidumbre, no sabemos cuál es son los argumentos que ha adoptado la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Civil para poder saber cuál es el camino a seguir. Sin embargo, lo que me parece importante resaltar de lo que se conoce hasta ahora, doctor Londoño, es que la decisión que adoptó la Sala Civil respecto a la tutela de Andrés Felipe Arias, pues es una decisión mayoritaria a través de la cual se le niega la tutela, pero resalto la posición de los magistrados que están salvando el voto, porque claramente, sin haber podido tener acceso a la sentencia, el salvamento de voto está encaminado a señalar que a Andrés Felipe Arias se le violaron sus derechos fundamentales, particularmente su derecho fundamental a la doble instancia, su derecho fundamental al principio de favorabilidad en materia penal, al recurso efectivo contra una sentencia condenatoria, al acceso efectivo a la administración de justicia, más aún porque en este escenario la sentencia condenatoria contra Andrés Felipe Arias está suspendida desde el punto de vista jurídico, por supuesto al debido proceso porque Andrés Felipe Arias no ha podido ejercer su defensa en segunda instancia, ¿sí? Y a la aplicación de los principios constitucionales de buena fe y de confianza legítima, es decir, al principio que tenemos todos los ciudadanos de poder confiar en la administración de justicia y saber que si estamos sometidos a un proceso penal, tenemos derecho a la doble instancia. ¿Cuántos magistrados salvaron su voto? Pues, doctor Londoño, todavía no tenemos claro cuántos fueron, si fueron 2 o si fueron 3, pero hasta la semana pasada, porque usted recordará que se presentaron 5 salas de decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para analizar este caso. Las decisiones que se nos notificaron decía que continúa en estudio porque no se han logrado las mayorías. Siendo 7 los magistrados de la Sala 1, presupone que había por lo menos un empate 3-3 y había alguno de los magistrados que estaba indeciso. Entonces, no sabemos si en este momento la posición fue 4-3 con 3 magistrados que salvan su voto o si fue una mayoría precaria de 5-2, ¿sí? Pero estamos tratando de definir porque, repito, no hemos tenido 2 días después acceso al fallo. Entenderíamos que es porque el salvamento de voto se está preparando para poderlo incorporar a la sentencia. Pero increíble que lo anuncien. Mientras no se firme la sentencia por todos, no hay sentencia. Entonces yo no creo que estén preparando el salvamento de voto, porque entonces esos magistrados, los que salvaron el voto, no habrían firmado la sentencia, entonces la sentencia no existe, formalmente no existe. Pero bueno, aquí pasa cualquier cosa. Y uno se pregunta entonces si esto, que parece una desventura para Andrés Felipe Arias, no será una bendición, porque ya queda absolutamente establecido ante las Cortes de los Estados Unidos
que se trata de una persecución política y que se trata de una persona a quien se le niega un derecho fundamental, como lo declaró así la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Entonces, ante los Estados Unidos, señor, mire la persecución política contra este señor, mire una nueva sentencia, un nuevo fallo que le niega el derecho a segunda instancia, que es un derecho universal y que es un derecho fundamental. Veo así las cosas, ¿usted no? Pues doctor Londoño, uno sí se preocupa mucho por, digamos, la forma como de alguna manera se ha abordado el proceso, no solamente el proceso penal en única instancia de Andrés Felipe Arias por tener fuero penal especial, constitucional, por haber sido ministro del despacho, lo que le trae el beneficio, entre comillas, de ser juzgado en única instancia, ¿sí? Pero eso es relativo porque esa interpretación de la Constitución política es parcial, porque el principio de la doble instancia está consagrado en la Constitución política no solamente desde 1991 por la incorporación al bloque de constitucionalidad, es decir, al nivel de rango de norma constitucional de la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, el Pacto de San José, que conocemos por ese nombre, y también del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue sobre el cual el Comité de Derechos Humanos de la ONU señaló que Andrés Felipe Arias tenía derecho a la doble instancia al principio de favorabilidad penal. Pero es que además, mire, a uno le sorprende, por ejemplo, cosas como si la tutela tiene un mandato perentorio de resolverse en primera instancia en 10 días hábiles, ¿por qué en el caso de Andrés Felipe Arias nos demoramos 5 semanas? Es decir, nos pasamos los 10 días sobradamente para resolver un asunto que tiene que ver con sus derechos fundamentales, ¿sí? Entendería uno pues que hay una dificultad de la sala porque había este empate que le estaba mencionando, pero sin embargo yo creo que habíamos tenido que ser un poco más diligentes. El hecho de que se notifique la sentencia por Twitter, eso no tiene, digamos, genera preocupación desde el punto de vista de la Administración de Justicia. Pero yo lo vería desde otra perspectiva, doctor Londoño, y es que los magistrados que salvaron su voto están allanando el camino de la verdad verdadera de lo que tiene que ocurrir en el caso de Andrés Felipe Arias. Y es que esos magistrados están reconociendo desde su condición de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que Andrés Felipe Arias tiene derecho a una doble instancia. Es decir, que la sentencia condenatoria en este momento está suspendida porque a él no se le ha dado el acceso a que el superior jerárquico de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia conozca en segunda instancia de ese proceso y pueda revisar esa sentencia para que Andrés Felipe Arias en esa segunda instancia pueda ejercer su derecho de defensa y de contradicción y demostrar que efectivamente él es una persona inocente y que esa sentencia se tiene que revocar, ¿sí? Y lo segundo que a uno le llama la atención poderosamente es que estos magistrados, sobre todo los que salvan el voto, están dejando establecido claramente que el principio de favorabilidad en materia penal se debe aplicar, no solamente porque es una norma de rango constitucional establecida en el artículo 29 como parte fundamental del debido proceso, sino porque adicionalmente forma parte de estos tratados internacionales que ya le mencioné, que forman parte del bloque de constitucionalidad, sino porque, como ya lo mencionamos en oportunidad anterior, la ley 153 de 1887 es muy clara al señalar que en materia penal se aplica la norma más favorable al reo, a la persona que está sometida al proceso penal, aun cuando esa norma sea posterior a los hechos o a la sentencia, en este caso, de condenatoria contra Andrés Felipe Arias. La norma dice que inclusive se aplica el principio de favorabilidad a los reos condenados que estén sufriendo su condena. La podemos leer. Se le aplica a Andrés Felipe Arias, quien se encuentra condenado a pena privativa de la libertad por la sentencia del 16 de julio de 2014 y que está sufriendo su condena en una cárcel de Estados Unidos. Esos dos principios que ya reconocen claramente los magistrados que salvaron su voto nos deben allanar el camino para que el trámite de la tutela, bien sea porque presentemos la impugnación contra esa sentencia que niega la tutela de Andrés Felipe Arias por mayoría, o bien sea
porque se acude a la Corte Constitucional y esta seleccione la tutela para su revisión, claramente evidencian que a Andrés Felipe Arias se le vulneraron sus derechos fundamentales. Algún día se tendrá que reconocer eso porque es tan evidente que uno tiene curiosidad. Yo tengo curiosidad intelectual por saber cómo puede decir la Corte Suprema de Justicia que Andrés Felipe Arias no tiene derecho fundamental a una segunda instancia. Así esté condenado y que era que en ese momento era lo que decía la ley colombiana. Señor, no es cierto. Había una ley supranacional que obligaba a Colombia, que exigía que Andrés Felipe Arias tuviera el derecho a una segunda instancia. Entonces, ¿qué dirá la Corte? Muy interesante verlo, muy interesante leerlo, ¿no le parece? Así es, pero yo me anticipo a decir, doctor Londoño, que ya la Corte Constitucional se pronunció sobre el tema, por varias razones. Primero, pues porque efectivamente, como usted lo menciona, tanto el Pacto de San José como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos son disposiciones que están incorporadas a la legislación colombiana desde décadas atrás a la Constitución de 1991. Es decir, son normas que forman parte del bloque de constitucionalidad, pero son normas internacionales que gozan de ese principio de supranacionalidad que usted menciona, ¿sí? Es decir, que están por encima del orden jurídico interno nacional, por encima de la ley colombiana, ¿sí? Y esas dos instrumentos internacionales señalan esos dos derechos fundamentales de Felipe Arias, doble instancia y principio de favorabilidad penal. De hecho, el Comité de Derechos Humanos de la ONU el 13 de noviembre del año pasado le notificó al Estado colombiano que había incurrido en un incumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos porque en el proceso de Andrés Felipe no se le había garantizado el principio de la doble instancia ni el principio de favorabilidad penal. Pero le digo que la Corte Constitucional ya se pronunció porque es que imagínense que en la sentencia C-792 del 2014, que es una sentencia de constitucionalidad, la Corte Constitucional viene y señala expresamente que es que toda persona, inclusive lo señala de manera concreta, inclusive aquellos que tienen fuero constitucional, como el que tenía Andrés Felipe Arias por ser ministro de Estado, tienen derecho a la doble instancia y le dice al Congreso de la República que tiene un año para proferir el acto legislativo que reforme la Constitución para garantizarle ese derecho a todas las personas que han sido condenadas en una instancia. La Corte Constitucional dice que el Congreso debe regular integralmente el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias y que si no lo hace, entonces se entiende una regla constitucional que es la que procede la impugnación de todas las sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena. Eso significaría que el superior jerárquico o funcional, para podérselo explicar a la audiencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que fue la que profirió la sentencia condenatoria contra Andrés Felipe Arias, es la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en este momento. ¿Por qué razón? Porque la norma constitucional, a partir del acto legislativo 1 de 2018, que modifica la Constitución política para cumplir con ese mandato de la Corte Constitucional, no estableció la regla constitucional para aquellos casos en los cuales la sentencia de primera instancia es de la Sala Penal, aunque le asigna a la Corte Suprema de Justicia la obligación de garantizar la segunda instancia a las personas que han sido condenadas en única instancia. Doctor Tangarife, quedamos pues con la inmensa curiosidad de saber qué dijo la Corte Suprema de Justicia sobre un tema tan elemental, tan simple, tan evidente y de tanta importancia para los colombianos, para todos. Esto no es un tema de Andrés Felipe Arias. Todos los colombianos quedamos amenazados por los caprichos de unas cortes que hacen lo que les da la gana, inclusive contra mandatos supraconstitucionales y contra disposiciones de la Corte Constitucional. Les importa una higa, hacen lo que quieran con tal de condenar a un enemigo político. Esto no puede ser, esto no puede ser, esto no lo hubiéramos esperado nunca de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Doctor Marcel Tangarife, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la hora de la verdad. Doctor Londoño, si usted me permite una anotación final en un minuto. Uno de los argumentos que se ha planteado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es que si se abre el caso de Andrés Felipe Arias para garantizarle la segunda instancia, se abrirían aproximadamente 245, 248 procesos penales que ya han sido fallados en única instancia y que eso es muy grave para la Administración de Justicia. Perdón, si son 1, 2, 250 o 1000 casos, el Estado colombiano tiene la obligación de garantizarle a través de sus jueces a la persona que ha sido condenada en única instancia el acceso a la administración de justicia. Y no podemos admitir tampoco el argumento de la Sala Penal que dice que es que resulta que ese no es mi problema, que el problema es del Congreso que no reguló el tema de manera debida. La ley 153 de 1887, que usted también conoce, dice claramente que cuando hay un vacío legal le corresponde al operador jurídico, en este caso a la Corte Suprema de Justicia, velar por garantizar los derechos y buscar la forma como resolver ese problema con una aplicación analógica de normas que sirvan para resolver ese caso concreto. Entonces ahí hay unos elementos adicionales que tenemos que considerar para pensar que lo que está ocurriendo con Andrés Felipe Arias es una verdadera injusticia y que confiamos en que el aparato judicial colombiano, a través, o bien sea de la segunda instancia por la impugnación de la tutela a través de la Corte Suprema, o bien sea a través de la Corte Constitucional cuando la tutela llegue allá, realmente rescaten la majestad de la justicia y la confianza, no solamente de Andrés Felipe Arias, sino de todos los colombianos en la justicia colombiana, porque estos principios son inobjetables desde todo punto de vista. Confianza del mundo internacional en la justicia colombiana y la respetabilidad que ella merezca. Porque si ante un caso tan evidente falla la justicia colombiana, pues ¿qué pensará la gente? Allá no hay justicia, allá los jueces hacen lo que les da la gana, por encima de los tratados internacionales que vinculan al país. De nuevo, doctor. Y recuerde usted que el 13 de mayo se vencen los 180 días que le dio el Comité de Derechos Humanos de la ONU al Estado colombiano para garantizar a Andrés Felipe Arias sus derechos a la doble instancia del principio de favorabilidad penal. Vamos a ver qué hacen ante eso, que ya le están diciendo a la Comisión que les importa un pepino los tratados les importan un pepino los tratados internacionales y que aquí lo que rige es la ley política, la norma política. Eso es increíble. E increíble sobre todo de parte de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, de quien queremos seguir manteniendo una idea diferente, a la expectativa pues del fallo y de los salvamentos de voto que nos darán luz sobre cuál es el pensamiento al interior de la Corte Suprema de Justicia. Por ahora lo que hay son notificaciones a través de Twitter. Muchas gracias, doctor Tangarife. Con mucho gusto, gracias a usted, doctor Londoño, que esté muy bien.